Siéntese, por favor. Estas reflexiones de la palabra que hemos venido haciendo, las hemos tomado del capítulo 10 de Primera de Corintios, donde Pablo decía recrea a los corintios, recordándole todas esas figuras que son representativas de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue el final de muchos de los que fueron testigos presenciales de grandes acontecimientos, como ver el mar que se abría y pudieron pasar, como el maná que caía del cielo, como la roca que fluía el agua, como la nube que los guiaba en el desierto, como la columna de fuego que los calentaba en la noche? Ellos habían tenido unas experiencias, unas vivencias muy reales, porque habían sido cosas palpables a la vista, y habían disfrutado de muchos privilegios que Dios tuvo para con el pueblo de Israel. Pero termina diciendo que muchos de ellos a la final no se agradó Dios y quedaron postrados en el camino, en el desierto. Y la razón por la cual muchos de ellos perecieron, ya decíamos que fue fundamentalmente 4 cosas, las cuales Pablo les está recordando. Una de ellas fue la idolatría, como ellos, teniendo el Dios que tenían, el único Dios verdadero, se convirtieron en adoradores de otros dioses de las naciones paganas, y de esa manera se volvieron infieles al amor puro, al amor sincero, que debían haber profesado siempre al único Dios verdadero. Problema de la idolatría. El problema de la fornicación, cómo ellos tenían la instrucción y cómo se dejaron llevar por ese rey que los invitó a esa fiesta, y allí dice que se permitieron porque se acostaron con mujeres extranjeras, y no solamente extranjeras, sino que fornicaron, dieron rienda suelta a sus pasiones, y eso también fue otro pecado que sumó uno más al acto de rebeldía del pueblo de Israel. El otro fue la codicia. Codiciaron muchas cosas que ellos no tenían, pero que veía que otras naciones las tenían. Y el cuarto fue la murmuración, cómo hablaron mal de sus líderes. ¿Recuerdan? Y hablábamos de María y de Aarón cuando murmuraron sobre Moisés. Y no solamente en ese caso, sino hasta contra el mismo Dios murmuraron y lo menospreciaron. Hasta llegaron a pensar que Dios no era capaz de ponerles mesa en el desierto. Y entonces todas estas cosas se resumen al texto y dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estamos haciendo énfasis especial en que y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Están escritas, se han conservado para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos.
Ya ha pasado un siglo y estamos entrando al otro siglo, o entramos ya al otro siglo, avanzamos en este otro siglo. Y concluye diciendo, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Es decir, miremos esas mismas cosas porque son, digamos, como los pecados capitales. El hombre, ¿con qué es que batalla? Con muchas cosas, pero entre ellas batalla con idolatría. Nosotros creemos que hoy en día no adoramos ídolos. Yo cuando fui católico, porque yo fui católico, fui fervoroso católico, tenía mi ídolo. Ya ustedes han oído mi historia. Yo fui muy devoto por muchos años de San Martín de Porres. Le hacía la novena, le prendía las lámparas, las veladoras, y era devoto y cargaba la estampita del santo en mi bolsillo, como hacen los católicos. Y gracias a Dios que de esa idolatría el Señor nos sacó, porque después entendimos que no se deben hacer imágenes. Uno de los primeros mandamientos que habla el Señor, y hay amigos esta mañana que sería bueno que leamos, por ejemplo en Éxodo 20, dice, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, está prohibido, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, donde quiera que estén, no se deben adorar. Y dice el verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está prohibido, no te harás imagen, no te doblarás, no te inclinarás delante de ellas. Amén. Está prohibido por la palabra de Dios hacerse imágenes de lo que está en el cielo. Además, yo creo que esos son simplemente imaginaciones. Algunos se imaginan a los diferentes santos, a San Pablo lo pintan barbado, a Jesús de ojos verdes, apuesto. Son imaginaciones, porque realmente yo digo que nadie lo conoció porque sí lo vieron, pero eso ¿cuánto hace? Eso hace mucho rato. Como para que digamos que ahí está la foto, es que Jesús era así. A Jesús, a Dios nadie lo vio jamás. Dios es espíritu. Pero esa prohibición de la idolatría hoy en día no tenemos en la iglesia como católicamente, aunque ya los católicos han replanteado mucho eso. Ya casi no se entra a los templos católicos y se ven las imágenes. En algunos ya no las usan, pero generalmente sí las hay. Están llenas de todo santo. Está la galería a ver de cuál se enamora. Uno le gusta San Antonio, otro le gusta San Pedro, San Pablo, y cada cual se hace devoto del santo que quiera, ¿verdad? Esa es la tradición religiosa. Hoy en día los cristianos bíblicos no tenemos ídolos de yeso, ni de metal, ni de oro, ni de plata. Eso creo yo. Y si usted tiene uno, pues la Biblia dice, hijitos, ¿cómo es que dice? Apartados de los ídolos. Los ídolos. Pero hoy en día sí hay otros ídolos. Porque es que hay ídolos, no solamente el ídolo de barro, o de yeso, o de plata, o de oro. El perrito de la casa, la mascota, puede ser un ídolo. Puede ser un ídolo. Hay gente que se echa a morir y si le preguntaran, ¿usted qué quiere más, a Dios o al perro? No es raro que digan al perro. No es raro. Porque los animales hay que protegerlos, hay que cuidarlos y son muy lindos y Dios los creó y gracias a Dios por ellos,
pero son perros, son gatos, son animales. Pero hay gente que los endiosa y les da mejor vida que a los humanos, porque todo eso es intocable, el gatico, la perrita, el pajarito. Y no solamente eso, ojalá fueran los animales, pero hay muchas clases de ídolos que la gente se hace, ¿cómo se llama? Adoradores, admiradores. Recientemente pasó el mundial y yo creo, yo respeto, y no es que yo sea un pastor aburrido, pero yo pienso que se ha idolatría con los jugadores, con los cantantes, con los artistas. Casi que les prenden velitas. Es que fulano, eso es mucho. Yo respeto eso, pero yo no quiero ilusionarme de cosas que no son, porque no es que sea fanático, es que yo he aprendido en la vida eso, que solo hay uno que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Se llama Jesús. En Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Las demás cosas pueden ser importantes por algunas razones patrias, algunos gustos deportivos que son respetables, pero ojo, con estar yendo más allá de donde debemos ir, dándole gloria y honor a las cosas que no son, endiosando los hombres. Amén. Y no solamente los futbolistas, los cantantes, no también los pastores. Hay también gente que endiosa pastores y andan tras de ellos. Sí, andan tras de ellos. ¿Qué es lo que somos todos nosotros? Muñequitos de barro. Muñequitos de barro. El único grande y poderoso sigue siendo Jesús de Nazaret. No pongas la mirada ni la confianza. Es más, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es la decepción, por eso el desengaño. Le hice un favor, lo ayudé, porque hay mucha gente que en aras de intereses personales espera recompensas. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos hacer nada esperando ser recompensados, porque esperamos que la recompensa venga de arriba. Eso hablando un poquitico de la idolatría, hablando de la codicia, el deseo de tener cosas que otros tienen y yo no las tengo. Entonces, ¿por qué si él tiene y yo no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo? Eso no es que pienso yo, hay que ser soñadores, hay que anhelar cosas buenas, pero hay que guardar de la codicia y de la avaricia. Eso es lo que ha llevado a mucha gente a la bancarrota. ¿Cuánta gente no está en las cárceles, en los sepulcros? ¿Cuánta gente no ha arruinado su vida porque se deja llenar de codicia, de avaricia, por querer tener cosas que no es el tiempo de tenerlas? Todo a su debido tiempo. Y es sabio decir, no me des pobreza, ni me des riqueza, manténme del pan necesario. Teniendo el sustento, ¿para qué se quiere meter más en problemas? En deudas, en cosas que usted no necesita. Piense bien y verá que con lo que tiene está bien. Y muchos, porque ese fue el problema de Israel. Israel se cansó del maná. Y eso le pasa a muchos. Estamos cansados de esta pobreza, estamos cansados de esta vida, estamos cansados. Hay otras cosas. Israel podía tenerlas. Ellos dijeron, queremos carne. Codiciaron tal vez los platos de los otros, del mismo Egipto, la cebolla, los ajos. Queremos agregarle a la dieta algo. Y Dios les dio carne. Y después la vomitaron por sus narices. Hay gente que han tenido cosas y después dicen, hombre, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Yo por qué compré esto? ¿Yo para qué? No lo necesitaba. Pero la codicia, la avaricia, lo hizo pensar que en verdad necesitaba eso. Usted necesita la paz, el gozo, el amor, la tranquilidad, la conciencia tranquila. Yo creo que después de la salvación, el mayor tesoro es la libertad. Poder salir por las calles. ¿Cuántos desearían hacer lo que usted hace? Entra, sale, va y viene.
Porque hay gentes en rejas pagando muchos años de prisión que sueñan con la libertad y tal vez nunca la van a tener. Usted la tiene, disfrútela, dele gracias a Dios por estar libre. Aleluya, aleluya, aleluya. Piense en eso, piense en eso. Una vez le parece que hay que... ¿Y cuántos no quisieran que usted cambiara con ellos? Véngase para esta cárcel y dime voy por donde está usted. Y usted diría, no, yo no voy a hacer eso. La conciencia, mis hermanos amigos, la conciencia. ¿Cuánto vale una conciencia tranquila? Eso no tiene precio. Hay gente que los persigue un fantasma de asesinatos, de violaciones, de cosas perversas, que tal vez ellos creen que nadie las sabe, pero no pueden descansar, a no ser que un día se conviertan a Cristo y entreguen todas esas cosas guardadas y puedan ser libres por el conocimiento de la palabra. Pero hay gente que va llevando una conciencia sucia, turbia. Su conciencia y la mía espero que estén limpias delante de Dios y pueda estar parado frente a cualquiera y diga: tengo limpia conciencia. ¿Cuánto vale eso? Eso no tiene precio. Hay gente que daría lo que fuera por liberarse de una conciencia que los acusa permanentemente. Pero tu conciencia y la mía ya fue limpia por la sangre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Si la sangre, dice el escritor, si la sangre de los toros y los machos cabríos purificaba a aquellos para acercarse a Dios, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Servirle a Dios con limpia conciencia es lo más maravilloso que puede haber. Aleluya, aleluya. Alabado Dios. La codicia. Mire, la iglesia corintiana, como las iglesias de hoy, que se han corintianeado, se han vuelto corintias, porque se llenaron de carnalidad. Pablo se los dijo: de manera, hermanos, ¿qué pasa aquí? Como sorprendido, de manera que yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque hay divisiones, hay pleitos, hay murmuraciones, hay críticas, hay endiosamientos, hay idolatría. El uno dice: yo soy de Orbey, y yo soy de fulano, yo soy de perano. Déjense de eso. Pero Pablo les tocó confrontarlos porque se habían vuelto carnales. Y hablando precisamente de eso, se llenaron de codicia, de avaricia, de prepotencia, de orgullo, de jactancia. Mano, estas cosas del evangelio es para la gente humilde, para la gente sencilla. Amén. Porque que la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y a los altivos los mira de lejos. Amén. Estas cosas del evangelio es para la gente que tiene hambre, que tiene sed de Dios, que no está lleno de nada, no está lleno de prepotencia, no está lleno de jactancia, no está lleno de orgullo, está lleno de hambre. Necesito más y más y más de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos corintios cayeron en muchas codicias. Y por ejemplo, vamos a hablar concretamente del tema de la Santa Cena. Se dice que ellos tenían la celebración y se habla mucho de los ágapes, las fiestas. Se dice mucho que ellos mientras comían se recreaban en sus propios errores. Y ellos celebraban, bueno, gracias a Dios que yo no he visto que nosotros hagamos eso. Ellos tenían una celebración de comer antes de la cena. Entonces,
esa era una fiesta como de orgullo, porque menospreciaban a los que no podían y a los que no tenían, y unos se saciaban y comían más que otros, se comían la bendición del otro, y así se hicieron fiestas que a la final corrompieron las buenas costumbres. Hoy en día hay muchas cosas que se han deteriorado y que es bueno que la iglesia sepa eso, porque yo creo que lo bonito es mantener la pureza de la fe. La Biblia habla de la pureza de la fe, que no es fácil, hoy está muy contaminada, muy contaminada. Ellos se contaminaron demasiado con las cosas mundanas, porque querían vivir como cristianos, pero también querían vivir como mundanos. Y ya dije, resulta que ni eran cristianos, ni eran mundanos. Y así pasa hoy en día mucha gente. Ni es cristiana porque no tiene un compromiso serio y responsable con su vida cristiana. Ni es mundano, según él, porque no practica abiertamente las cosas del mundo. Pero entonces yo digo, ¿qué vida es esa? Es mejor uno definirse. O es o no es. Porque si es, gloria a Dios. Y si no es, pues también usted es consciente de ver su condición. Bueno, yo no soy, pero a veces es que hay irrespeto, hay irreverencia. Porque queremos dar una apariencia de las cosas que no son. Y yo no digo que todos somos perfectos, pero sí tenemos una responsabilidad con corregir los errores. El problema no es que no podemos equivocarnos, el problema es no corregir los errores, porque todos nosotros tenemos errores, cometemos faltas, pero la Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que anda en el camino de la perfección, ese me servirá. La perfección no es un estado presente, es un camino futuro, en el que los que van caminando vamos deseando cada día corregir y ser verdaderos hijos y hijas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense cómo mundanalizaron las cosas divinas, las convirtieron en ágapes, en actividades puramente sociales, culturales, pero se perdió la esencia de la espiritualidad. Y eso pasa hoy en día en los templos. Hoy en día tenemos mucho cristianismo cultural, digamos como una cultura religiosa. Tenemos evangelio social. Hay gente que no viene a la iglesia sino en un ánimo de socializar, de saludar. Y eso está bien en cierta manera, pero no es lo que agrada a Dios, porque se entiende que Dios lo que está buscando no es personas que vengan a la iglesia o a un club, a una reunión, a un evento, no. Dios busca es adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero hoy en día, si somos honestos, usted pregúntese, ole, ¿yo a qué vengo a la iglesia? Unos vienen a contradecir. Eso que el pastor dice no es así. Eso no es así. Bueno, pues venga, dígalo como es. Y verá que tampoco es así. Porque es que no es ni como yo ni como usted. A veces nosotros somos muy dados a juzgar y a pensar, pero es mejor dejar que sea Dios quien confirme la palabra. Porque hay cosas que toman el tiempo entenderlas. Yo he hablado con muchos hermanos que me dicen, hermano Orbey, hace muchos años que usted no enseñaba esto, y ahí me parecía eso que no tenía sentido. Pero hoy en día, claro, porque han madurado. Es que hay muchas cosas que para entenderlas hay que vivirlas. No hay nada más difícil que tratar de enseñarle a alguien que no quiere y que no tiene compromiso, no está interesado. Es muy difícil, pero el día que usted se apasione por las cosas de Dios, usted va a tener una mente abierta para entender la voluntad de Dios. Amén. Estos hermanos, la Santa Cena
la habían convertido en un festín. Y no le digo que nosotros hagamos eso, pero sí vamos a ver un poquito. Entonces Pablo, esas cartas son cartas de corrección. Todas las cartas que Pablo escribe son respuestas y confrontaciones a problemas que estaban dañando el verdadero culto a Dios, y que igual puede pasar y indudablemente pasa hoy. Porque Pablo les dice, por ejemplo, del capítulo 10, dice el verso 15: como a sensatos os hablo, como a sensatos, como a gente entendida os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces dice: os digo pues que los ídolos es algo, o que sea algo el que sacrifica a los ídolos. ¿Se acuerdan que hablamos de esto el domingo pasado? Como algunos decían que comían sacrificado a los ídolos, porque en esas fiestas paganas esos animales, ya decíamos, los sacrificaban en honor a los ídolos. Y se las comían las carnes en esas fiestas. Y habían algunos que tenían conocimiento. Y Pablo lo dice: un ídolo nada es, así que no hay problema. Pero habían unos de mentes débiles y no les gustaba eso. Y los juzgaban: ¿ustedes por qué comen esa carne si eso fue sacrificado a un ídolo? Y su conciencia era débil, y se contristaban y se amargaban. Entonces se confrontaban. El que sabía decía y menospreciaba al que no sabía, y el que no sabía menospreciaba al que sabía, y se enfrascaban en discusiones dañinas. Porque entonces Pablo dice: no estáis andando según el amor. Porque si el comer carne a mi hermano le es ocasión de caer, no como carne jamás. Y no lo hacía delante de los hermanos de conciencia débil. Pero hay que evitar las discusiones dañinas. Y allí se discutían: eso no es pecado. Eso es como hoy en día. Tal cosa, eso no es pecado. ¿Quién dijo que eso es pecado? Y algunos irrespetan la buena conciencia y la debilidad de algunos que creen que es pecado, pero otros se toman una libertad más amplia y eso no es pecado, y se forman discusiones. Entonces Pablo dice: ya no andáis conforme al amor, ya no andáis conforme al amor, porque nosotros debemos ante todo usar el amor como ingrediente poderoso para la edificación. No discutamos sobre eso, deje al hermano allá. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí: un ídolo que sea algo que sacrifican a los ídolos, no. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios, porque era que haya gente ya exagerada. Imagínense, comían cosas, y Pablo dice: eso es sacrificado a los demonios. Yo creo que de un ídolo como tal nada es. Pero yo sí creo una cosa, y se lo digo por la experiencia. Yo sí creo que tras de todo ídolo hay un demonio manipulador que no se ve, pero manipula eso. Manipula eso. Yo me ponía a mirar a mi santo de devoción y cuando me quedaba lelito, porque había que hacer contemplación. En la Iglesia Católica se usa la palabra contemplación. Es quedarse lelito viéndolo. Y usted, la imaginación se le mete yo no sé dónde y le da vida. Yo le daba vida a mi ídolo. Para mí estaba vivo, porque yo mismo le transmitía como esa energía y le daba vida. Y ahí no se le da lugar al diablo. Hay gente que asegura, y un pastor que hoy en día es pastor, era sacristán.
y trabajaba en la parroquia muy famosa del Señor de los Milagros de Buga, el Señor de los Milagros de Buga, el Camarino. Y decía él, yo no sé, no garantizo que así sea, pero eso decía él, que él le tocaba en ese trabajo de sacristán hacer un trabajo, me parece bastante complicado, y era hacer ciertas manipulaciones para cuando alguien se quedaba contemplando el Señor caído, y perdónenme los amigos porque respeto su fe, pero yo estoy hablando desde lo que yo conozco de la palabra de Dios, es la verdad. Entonces manipulaban ciertas cosas y se humedecían unos algodones y salían lágrimas. Y la gente salía despavorida diciendo que él había llorado o había sudado. Pero son todos esos, según decía el hermano, no me consta a mí eso, pero él decía, eso es pura manipulación. Y en todas estas cosas se le da lugar al diablo. No solamente en esos muñecos, sino en cualquier cosa que usted idolatre, más que a Dios. ¿Cómo será que la Biblia dice, el que no amare a Dios más que a su madre, más que a su padre, más que a su hermana, más que a su hermano? Lo que uno más ama en la vida son sus seres queridos. No es que Dios no diga que no debemos amarlos. Gracias a Dios por nuestras esposas, nuestras madres, nuestros padres. Hay que amarlos. Pero si se trata de amar más a ellos, ya no estamos amando a Dios. Porque a Dios hay que amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Y uno se debe preguntarse, ¿sí será que yo amo a Dios así? Y la verdad yo creo que no. Nos falta mucho pelo para la moña, decía mi mamá. Debemos aprender que la más grande adoración y el más grande espacio y el más grande lugar en nuestra vida lo tiene el Dios creador del universo. Así que Pablo dice, esos son demonios. Y sacrifican esas cosas a los demonios, porque hay gente que tiene también reacciones feas cuando se meten. Yo conozco, hay gente que hasta se daña el matrimonio por una mascota, porque ella no le gusta el perro y a él sí, y se mete el demonio y se daña el matrimonio por un ídolo. Pablo dice, hay ahí, entonces, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso era una mezcla. Era paganizar las cosas santas, profanar las cosas santas. No participen de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Una cosa es allá el mundo y los demonios, otra cosa son las cosas de Dios. Concluyendo ya, entonces dice, cualquiera pues que comiere este pan y bebe esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Porque nosotros hemos creído y nos han enseñado el sacramento de la Santa Cena. El pan representa el cuerpo y la sangre, y el vino representa la sangre de Cristo. El que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no es digno de mí. O sea, hay que, según esto, tener una unión no solamente, ¿cómo se llamaría? Ritual, religiosa, sino muy concreta. Como comer, como sentir que estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Como tomar el vino, sentir que esa sangre de Cristo. Es algo bastante lógico, que la fe no debe ser simplemente algo parecido, sino que es. Y que nos compromete profundamente con esos sacramentos. Amén. Entonces se hace culpable del cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo que hoy en día está representado por la iglesia. Amén.
La exhortación es: pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Pruébese, examínese. Yo siempre creo no solamente en la Santa Cena, sino en el venir a la iglesia. No solamente en la Santa Cena, el bautismo. Nosotros tenemos sacramentos como el matrimonio, el bautismo, la celebración de la Santa Cena, la celebración del culto. Todas estas son actos ceremoniales para nosotros de mucha importancia, mucha importancia. Y yo creo que tanto se puede pervertir la celebración de la Santa Cena como se puede pervertir el matrimonio, el bautismo, el culto. Pruébese cada uno en ese momento porque va a cenar, pero no solamente en ese momento porque va a cenar. Yo creo que cuando uno viene al culto debe probarse. ¿A qué vengo yo aquí? ¿A cantar, a orar, a dar gloria a Dios? ¿O verdaderamente yo soy un adorador? ¿A qué vengo yo aquí? Porque la Biblia nos manda que el culto a Dios debe interiorizarse. ¿O no? Debe de interiorizarse, es decir, no hablar tanto hacia afuera, mire hacia adentro, mire hacia adentro. Si tú llegas ahí al templo y ahí te acuerdas, ¿por qué? Porque el culto es una reflexión espiritual que yo vengo a hacer. Más que cantar, más que orar, yo vengo a hacer una reflexión interior. Me gusta mucho y admiro eso y me fascinaba eso de la Iglesia Católica. Francamente lo digo. El respeto, lo ceremonial, lo serio, lo responsable. Y como muchas reuniones cristianas, discúlpeme, se han vuelto una recocha, un irrespeto, una falta de reverencia, como que no importa, ni sabes a qué estás sentado ahí, a quién cantas, a quién oras, y se vuelve esto una cosa religiosa mezclada de mundanalidad y de carnalidad, y no hay una interiorización del culto. Porque la Biblia dice entonces, ¿te acuerdas? Y ruego pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque ese es el culto, ¿qué? Racional, razonado, lógico. El culto hay que racionalizarlo. El culto hay que interiorizarlo. No diga gloria a Dios por decir gloria a Dios. No diga alabanza porque sabe decir alabanzas. Deje que el Espíritu fluya y exprese a Dios una alabanza, una adoración. Oh, Himaya, Isamahabada, Majikis Mahamad, Hewa Yudise. Oh, mi Mahamadutu Isis Kahamaye. Yetis Mam de Hadisis Mahawayud. Qué pena de Dios deberíamos sentir cuando estamos en su presencia, irreverentes, religiosos. A veces le damos más importancia a una llamada. Qué tristeza que yo he visto a algunos que se paran de la banca porque les sonó el celular y se van a contestarlo afuera. ¡Qué vergüenza de Dios! ¿Usted qué piensa? ¿Qué es más importante, el momento en que usted está conectado con esta palabra? Él está rindiendo un culto al verdadero Dios que le da la vida, por el cual vive, en el cual respira, por el cual usted es, o el que lo llama y se va a oírlo. Eso es un culto irracional. Aprendamos que este Dios que venimos a adorar merece toda gloria, toda honra y toda alabanza, todo respeto. Pruébese cada uno a sí mismo. No es solamente para la cena,
Yo quiero que no lo veamos solamente para la cena, para todo acto delante de Dios. Yo me acuerdo, claro, cuando uno visitaba a los hermanos, esa devoción, esos padres, el pastor va a leer la Biblia, esa reverencia, eso es respeto. Vengan los niños, venga el fulano, venga el perano, todo se paralizaba. Aquí hay algo lo cual merece toda nuestra atención. Se leía la Biblia y se oraba. Se le daba la gloria de vida al Señor. Pero hoy en día solo lo hacemos de cualquier manera. Leamos la Biblia ahí, como leyendo cualquier libro, por Dios. Si esta es una palabra inspirada, santa, pura, digna. Oh, alabado Dios, adorado Dios. Yo sí quisiera que los cristianos se vuelvan a las verdades del Espíritu. Yo sí quisiera que Dios levante una generación del Espíritu. No esa generación de religiosidad, de ritualismo. Una religión que adora a Dios en espíritu y en verdad. Y eso no es religión, eso es profunda convicción. Dale gloria a Jesús. Perdonen mi emocionalismo, pero tengo respeto por lo que estoy diciendo y sé lo que estoy diciendo. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Y dice, no solamente en este acto, sino en cualquier acto, que dice, porque el que come y bebe indignamente, lo está haciendo indignamente, no tiene dignidad de lo que está haciendo, no es digno de lo que está haciendo, pero lo hace porque la iglesia a veces se vuelve más una costumbre que una necesidad. Y yo no vengo a la iglesia por costumbre, yo vengo por necesidad. Tengo que suplir una necesidad, como que tengo hambre, tengo que comer porque si no me muero. Tengo sed, tengo que beber porque si no me muero. Te necesito en mi vida. Alabado Dios, alabado Dios. Indignamente nos hace falta recuperar la dignidad. Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Yo no creo que esté hablando de un juicio de condenación, porque Dios está el misericordioso, que ahí está el abuso. No, como Dios está misericordioso, entonces yo no creo que hable de un juicio de condenación, pero sí habla de un juicio de reprensión. Preguntémonos y acabemos aquí con esta palabra, con este texto, porque sigue diciendo, fíjense lo que dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin entender, juicio come y bebe para sí. Se está haciendo merecedor de un juicio no condenatorio, sino de un juicio de reprensión. ¿Y en qué consiste? Pablo lo creía. Y ojo, si Pablo lo creía, es respetable. Pero según esto, Pablo creía y dice, por lo cual, no solamente en la cena, sino en muchos órdenes del culto también. Por lo cual hay ¿qué? Hay muchos enfermos. Y hay muchos debilitados. Y ya muchos se murieron. Por el trato indebido, irreverente, indecoroso, del manejo de las cosas santas, del abuso de los privilegios espirituales, según Pablo, hay gente enferma. ¿Usted lo puede creer? Hay gente enferma. No digo que todas las enfermedades sean producto de eso, porque igual, yo también estoy enfermo, yo no creo que yo sea irreverente.
Uno se enferma porque el cuerpo es débil, ¿verdad? Pero según Pablo, sí hay enfermedades que son por abusos, porque son reprensiones del Señor. Hay enfermedades, según Pablo, que son reprensiones del Señor. Otros están débiles. ¿Cuánta gente no le ve sentido a la iglesia? Honestamente, hay gente que hasta diría, hombre, si por mí fuera yo no volvería a la iglesia. Qué tristeza. Pero a mí, algunos me han tratado de decir eso. Estoy cansado. Y yo sé que en realidad las cosas en la carne cansan, fatigan. Y la Biblia dice, y en el Espíritu también, los jóvenes se flaquean y caen. Por eso la Biblia habla de levantar las manos, porque se caen. ¿O usted no le ha caído la mano? Créame que manos caídas. Hay una huelga de brazos caídos. ¿Qué quiere decir? Está ahí, pero no está haciendo nada. ¿O no? Brazos caídos. Se suspende la acción. Estamos aquí, pero no tenemos ninguna energía para hacer nada. No queremos hacer nada. ¿Cuánta gente no está en la iglesia con las manos caídas? Y lo veo yo de esa silla. Y lo veo de aquí. Y claro, no estoy hablando de los amigos, porque hay gente que está comenzando la vida cristiana, pero estoy hablando de gente de muchos años de vida cristiana. Y usted los ve ahí sentados, y perdóneme, pero yo no sé usted dónde está. Yo lo veo perdido. Lo veo perdido. No canta, y si canta, párese, siéntese. Y que a veces los predicadores nos dejan tanto tiempo parados. Por favor, no nos dejen tanto tiempo parados. Mándanos a sentar porque también nos cansamos parados, ¿verdad? Pero hay gente que no tiene actitud en el culto. Y a mí me preocupa eso, porque me parece que él está ahí, pero no está. Brazos caídos y rodillas paralizadas, no se doblan. Tan lindo que era antiguamente que uno llegaba a la iglesia y lo primero que hacía era doblar rodilla. Y no se paraba hasta que no empezaba el culto. Y lo más lindo aún, se acababa el culto y doblaba rodillas. Ese respeto por las cosas de Dios. Pero hoy en día llega uno al culto y se sienta a ver a qué hora va a empezar la película, a qué hora va a empezar el espectáculo. Y esto aquí no es un espectáculo. Aquí no venimos a una sala de cine a ver una película. Aquí venimos a rendirle culto al único Dios sabio, verdadero, poderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. Hermano, por eso la gente se debilita, porque han venido haciendo cosas y ellos mismos se sienten indignos. No sienten libertad, porque hay cosas ocultas que no están manifiestas y usted está llevando una carga. El que encubre el pecado. Yo conozco cristianos que nunca progresan en nada, y lo dice la Biblia. El que encubre el pecado, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que lo confiesa, fíjese bien, el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanza la misericordia y el favor de Dios. Yo me imagino el calvario de una persona que tiene un corazón dañado, lleno de odio, de rabia, de ira, de adulterio, de fornicación, de codicia, de avaricia, de idolatría, ahí cantando. Imagínenselo cómo canta. Imagínenselo cómo adora. Imagínenselo cómo hace culto a Dios con esa carga ahí. Lo primero es decir: Dios, misericordia, límpiame con tu sangre, me arrepiento, me convierto. Eso
Eso es lo primero. Por lo cual hay muchos debilitados. No solo por el acto de la cena, sino por cualquier acto delante de Dios, ser irreverentes. Hay muchos debilitados, hay muchos enfermos. Ojo, pídale a Dios si su enfermedad puede ser. No lo estoy juzgando, ni digo que así sea, pero dígale a Dios: Señor, ¿será que yo estoy enfermo por irreverente en el culto? ¿Por irreverente en la Santa Cena? ¿Por irreverente en la adoración? ¿Será que estoy enfermo por eso? ¿Será que estoy tan necesitado, tan pobre por eso? ¿Porque no tengo tu bendición en mi vida? ¿Porque no has bendecido mi vida? Y claro, puede ser. Y muchos duermen. O sea, muchos se murieron. El malo lo matará el mal. ¿O no dice la Biblia así? Al malo lo matará su maldad. Hay mucha gente que muere, tristemente, se pierden. No porque Dios no tenga misericordia, sino porque ellos no abusaron. Hermano, no abuse de su matrimonio, sea fiel a su esposa. Deje de coquetearle a la mujer que no es su esposa. Esposo, sea fiel a su esposa, esposa también. Sea fiel a Dios, deje de coquetear a los ídolos. Deje de usar el retrovisor. Si para usted Dios es Dios, entonces adórelo como Él es. Y si no es, arrepiéntase. Aleluya. Hermano, las cosas que se hacen así, créame, pierden sentido. Estaba leyendo, hermano, esta mañana el texto de Mateo que dice: cuando la sal pierde su sabor. Lo bueno de la sal es que sabe a sal. Pero si se vuelve insípida, ¿qué dice? ¿Para qué sirve? La pregunta. ¿Para qué sirve tu insipidez? ¿Para qué sirve mi insipidez, mi simpleza? Tienes que ser dulce o salado. Pero el simple es simple. Y la vida a la vez simple. Las cosas de Dios son simples. Bueno, y sí son simples, pero no esa simpleza que usted está haciendo de las cosas de Dios. Dele altura, dele grandeza, dele reverencia, ríndale culto y majestuosidad a esta palabra, porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Usted, y respéteme a mí si quiere. Al fin y al cabo no soy más que un muñeco de barro. Si no lo hace, mejor, pero igual, si lo quiere hacer, hágalo. Pero respete a Dios. Respete a Dios. Respete a las cosas santas.